Bueno, bienvenidos nuevamente al segundo video de la clase de Derecho de Autor. Y vamos a hablar sobre la exposición de Lucía Pelaya, en este caso, que va a tratar las excepciones puntualmente. Y como les venía diciendo, a mí puntualmente el fragmento de excepciones, esa parte me gusta muchísimo, porque deja en claro y evidencia cuáles son las falencias de la ley sobre el derecho de autor, que ahora vamos a puntualizar en cuáles y las cuestiones formales correspondientes. Y un aviso que les quiero dar es que lean el texto completo, más allá de esta síntesis y de este desglose explicativo que vamos a hacer juntos, que venimos haciendo juntos, que lean el texto completo. Y tiene una particularidad esta exposición, que es Ana Sayarentis hace su exposición, su texto, que es lo que vimos anteriormente, y le da el pie a Lucía Pelaya, y cómo le da el pie comenzando a hablar ella sobre excepciones o sobre diferentes problemáticas y cuestiones, y ella se engancha atrás de ese pie y empieza a hablar. Entonces el texto está bueno para leerlo de corrido, no es largo, es corto y es muy, muy interesante y es para visitarlo más de una vez porque realmente deja en claras cuestiones que son centrales para nuestra formación y para nuestro trabajo. Sin más, vamos a comenzar por esta cita de Lucía Pelaya, que es muy importante, pero al margen nos da pie para hablar sobre la ley 11.723, que es la ley que regula el derecho de autor en nuestro país. Esa ley es la ¿qué es lo que voy a aclarar, lo que estoy diciendo? Bueno, esta ley es la que es modificada por la implementación del Tratado de Marrakech, se modifica para establecer la excepción. Esta es la ley que les había mencionado anteriormente, puntualmente ese número, 11.723. ¿Y qué dice Lucía Pelaya? Bueno, la pone en cuestión, la pone en tensión a la ley, y dice que actualmente no es vigente, no es pertinente, no suma. La ley 11.723 regula el derecho de autor en Argentina, data de 1933, es una ley que no se ha modificado en mucho tiempo. Si bien ha tenido algunas modificaciones, es inapropiada para la realidad actual, no está modificada acorde a la realidad actual, no está actualizada, sostiene Lucía Pelaya. Bueno, vamos a ver por qué, cuáles son las problemáticas que ella marca. Incide en la mayor parte de las tareas que realizan las bibliotecas y en su misión de preservar y dar acceso a la información y a la cultura. Si recapitulamos un poco, estamos hablando sobre excepciones que deberían aplicarse a esta ley para las bibliotecas, en favor de las bibliotecas, en favor de la sociedad, en favor del acceso. Bien, entonces, según Lucía Pelaya, podemos decir o afirmar que la ley 11.723 no tiene modificaciones ni excepciones que se adecúen a la realidad actual que permitan a las bibliotecas ejercer su tarea de dar acceso con total libertad. Bien, seguimos avanzando. ¿Y qué más? Dice Lucía Pelaya. En el caso de las bibliotecas, las excepciones les permiten, por ejemplo, hacer copias, ¿no? Y está hablando de excepciones en otros países, porque acá no existen esas excepciones, ¿eh? Así que acá no hay que confundirse. Ella lo redacta así, que está muy bien, pero en este caso la cita está fuera de contexto, hay que aclararlo. Si bien lo aclara abajo del todo en la cita y yo lo dejé pegado, lo aclaro al principio para que ya de entrada entremos en la lectura o en el comentario teniendo en cuenta eso, ¿no? Como eje muy, 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 muy importante porque es puntualmente lo que se está discutiendo. Las excepciones para las bibliotecas en Argentina, en nuestro país. Bueno, en el caso de las bibliotecas, las excepciones que les permiten, por ejemplo, hacer copias sin solicitar autorización de los titulares. Es algo que hablamos con respecto al Tratado de Marrakech, que tiene que ser una modificación a la ley para que no haya que pedir autorización. Que cada vez que yo quiero hacer una copia por algún motivo que involucre dar acceso, si tengo que pedir permiso al autor y hacer todo un trámite legal en torno a eso, termina siendo un obstáculo también. Bien, entonces sin autorización a titulares y libres de pago, con fines de preservación, para préstamos interbibliotecarios o para estudio e investigación de sus lectores. Esto no ocurre en Argentina, no tenemos esto y lo necesitamos. Por eso es tan importante este texto, porque deja muy en claro por qué lo necesitamos, por qué es importante. Y para discutir esas cuestiones, vamos a empezar por ver por qué son necesarias esas excepciones. ¿Qué marca Lucía Pelaya? Bueno, yo acá hice un pequeño listado de cuestiones que ella señala en el texto. El bibliotecario se encuentra en la encrucijada de cumplir con la ley o con su misión de atender necesidades de información. Hay necesidades que vamos a tener que no atender o infringir la ley. Directamente es así. Y es una cuestión que no es acorde porque, como viene planteando Lucía Pelaya, la ley no está actualizada a la realidad actual. La legislación no permite
Y esto es otro por qué, ¿no? Recordamos que estamos hablando de los por qué son necesarias las excepciones. Bueno, son necesarias porque la legislación no permite la realización de copias. ¿En qué incide eso? Bueno, no se pueden hacer copias para preservar una obra, por ejemplo. Yo tengo bueno, yo no, pero la biblioteca tiene una primera edición del autor, muy valiosa, o un libro firmado. No puede hacer copias para distribuir la copia y preservar esa, no se puede, está prohibido. Porque incluso si el libro no tiene un valor económico tan grande por cuestiones de acceso o de disponibilidad del documento, un documento que está agotado no se imprime ni se va a imprimir más, o no sabemos cuándo se va a volver a imprimir, no se puede hacer más copias porque la que tenemos ya está muy usada, muy degradada y eventualmente va a dejar de ser útil. Copia de resguardo ni adecuación al formato, al cambio tecnológico. Esto es muy importante, esto es muy, muy importante porque en los formatos digitales el derecho de autor también es vigente y también es un impedimento. Y hay cuestiones que son centrales, porque cuando hablamos de libros es una cuestión, cuando hablamos puntualmente de libros, el documento en formato libro. Pero cuando hablamos de documentos en formatos tecnológicos, existe una complicación muy grande. Por ejemplo, los soportes cambian constantemente y hay una obsolescencia que es muy acelerada. Es muy, muy acelerada la obsolescencia. Por ejemplo, si tenemos ciertos documentos en formato CD, hoy en día sabemos y hemos aprendido que el CD no es un formato muy fiable, que el soporte suele... O sea, el formato no es el CD, el soporte es el CD. El formato es lo que esté adentro el tipo de archivo que esté dentro del CD. Pero sabemos que no es un soporte muy fiable en el que podemos confiar con FESIA, pues sabemos que se rompen, fallan, humedad, rayas por el uso, cualquier cosa lo puede dejar inhabilitado. Y además de eso hay que sumar la problemática que ya, por ejemplo, ¿no? Las computadoras vienen sin lectora. Es muy común que las computadoras comprarlas y que ya no tengan más lectora porque no se usa. Se están usando muchísimo los formatos digital y transferible directamente. Bueno, uno no puede, trabajando en una información, hacer copias porque es ilegal para distribución, ni para actualizarlo, ni para nada. Vos tenés no sé, pongamos un ejemplo que seguramente va a haber muchos ejemplos mejores, pero una enciclopedia en CD y la queremos resguardar para utilizarla, no podemos, tiene que quedar en CD y se tiene que seguir usando en CD y se tiene que seguir prestando y distribuyendo en CD y nada más. No se puede modificar de alguna forma porque es ilegal y va en contra de la ley. Y sería necesaria una excepción para este tipo de cuestiones. Las actividades de preservación y reproducción de obras agotadas, como mencionamos en el ejemplo en diapositivas anteriores, no se puede, ni para preservación ni reproducción de obras que ya no se van a poder conseguir. La provisión de copias parciales de obras ni totales de artículos de publicaciones periódicas. Esto entra de la mano del préstamo interbibliotecario que se mencionaba antes. Por ejemplo, una unidad de información tiene acceso a una revista y, bueno, podría hacer una copia de un artículo para pasárselo a un investigador que lo necesite. No, no se puede. Es ilegal. Y la reproducción de obras huérfanas o obras que no tienen autor. Se estima que es más alto el gasto de encontrar quién es realmente el autor para poder distribuirla y hacer las cuestiones acorde a la ley que simplemente dejarlo de lado. Se mide así, se mide eh, con ese eje mercantilista que marca Ana Sanchorentis en su parte de la exposición. Y ahora entramos en las excepciones. ¿Excepciones a qué? Bueno, como ya dijimos, a la ley 11.723. Utilización libre y gratuita sin autorización de autor. Ok. Vamos a empezar a listarlas. Este es un listado de cuestiones que fui rescatando y resumiendo del texto para poder compartirla con ustedes. Las normas oficiales y las resoluciones judiciales. Bien, todas cuestiones que necesitarían excepción. Eso es uno de los ítems que necesita una excepción. El derecho de cita hasta 1000 palabras u 8 compases musicales. Necesitaría una excepción para eso también. La copia, porque bueno, vamos a profundizar, no lo vamos a dejar tan en el aire. El derecho a la cita se puede hacer libremente siempre que esté avalada por fines pedagógicos, por ejemplo, de investigación, de generación de conocimiento, pero no para fines artísticos. No se puede citar una obra dentro de otra obra. Si vos, por ejemplo, tenés un blog y ese blog está monetizado y vos haces en tu blog un cuento y tenés una cita de otra persona, el autor te puede venir a solicitar un porcentaje de lo que vos recaudes con la monetización de tu blog, por ejemplo.
para ir llevando ejemplos en diferentes contextos y no caer siempre puntualmente en el mismo ejemplo del libro. Bueno, por eso vamos al CD, vamos al préstamo revista, vamos a la copia de resguardo, vamos al punteo del blog. Bien, la copia privada que solo aplica a la copia de salvaguarda, por ejemplo, del ejemplar original de un programa de computación. No se pueden hacer copias para guardarlo, para reutilizarlo, vamos a lo mismo. Si el software se rompe, se daña, no es utilizable, el formato queda obsoleto, el soporte queda obsoleto, no se puede. Y es necesaria una excepción. El uso de obras para fines didácticos. Actos públicos realizados en el marco de la enseñanza, siempre y cuando las obras hayan sido previamente publicadas. El acto en sí no tenga difusión externa y la concurrencia de intérpretes sea gratuita. Esto también se extiende a la ejecución o interpretación de piezas musicales. Es necesario excepción. Noticias de interés general, también. Y la publicación y distribución de obras para no videntes. Vamos al Tratado de Marrakech. Directamente se viene a la mente el Tratado de Marrakech, que por suerte ha sido implementado el 11 de noviembre de este año 2020. Es un evento que tenemos que festejar, porque es importantísimo para nosotros, es importantísimo para la sociedad. Bien, y vemos que una última mención, se destaca nuevamente la presencia de entidades autorizadas. Tienen que ser entidades autorizadas por el gobierno para realizar esta tarea. Es muy importante que lo haga un profesional que sepa. Problemáticas. El problema para las bibliotecas es que la ley define como entidades autorizadas al organismo estatal o asociación sin fines de lucro con personería jurídica cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas con otras discapacidades perceptivas. Nosotros no entramos ahí. La ley 25.446, ley de fomento del libro y de la lectura, añade la figura del editor junto al del autor como agentes que deben autorizar una reproducción. Eso quiere decir que hay otra persona más responsable a la cual hay que apelar a la hora de tener permiso para hacer algo. Siempre se están tirando la legislación a favor de las políticas económicas, de la presencia del editor y del autor y de sus derechos, y no al derecho al acceso. Ley 11.723 carece de excepciones a favor de las bibliotecas. En la ley de derecho de autor no hay excepciones a favor de las bibliotecas, no existen ni deberían haber. Y hay una tendencia a prolongar los plazos de protección de las obras. Bien, esto es central. Las infracciones a la legislación de derecho de autor en Argentina se tipifican como delito penal. A esto se expone un bibliotecario cuando, en cumplimiento de su misión de dar acceso a la información, realiza una copia parcial para un estudiante o un investigador. Es un delito penal. Por eso se menciona como una de las problemáticas o una de las necesidades que hay una encrucijada entre el violar la ley o cumplir con nuestro trabajo de forma completa, profesional y pertinente. Bien, una posible solución es un proyecto existente que ya se viene planteando, que es la inclusión de las bibliotecas en la excepción ya existente referida a la presentación, que son las excepciones que vimos previamente. Esas excepciones ya existentes que marcamos como necesarias, es necesario que las bibliotecas incluyan ahí adentro. El servicio de préstamos para evitar que se intente instaurar el canon del préstamo, la reproducción por cualquier medio de obras científicas, literarias, artísticas, siempre que la reproducción se limite al ejercicio de actividades o servicios y no afecte a la explotación normal de la obra. De este modo se exceptúan las actividades de preservación, en comparación de una obra agotada, reproducciones totales de partituras o artículos de publicaciones. Los ejemplos que fuimos dando de cosas que no se pueden hacer, de copiar una obra para poder reproducirla, perdón, para poder resguardarla por diferentes motivos, quedaría saldado y sería un problema menos, realmente. Bien, en tanto no exceda el 30% de cada una, siempre que se realicen requerimientos de usuarios con fines de investigación y educación, ¿no? Bien, la reproducción electrónica de obras o colección para ser consultadas gratuitas y simultáneamente por un número razonable de usuarios, solo en terminales de red de la institución, copias digitales que se pueden usar solo dentro de la institución, la traducción de obras originalmente escritas en idioma extranjero, ¿sí? Que no tengan una traducción al español que pueda ser adquirida monetariamente, la copia en formato original con digital con fines de preservación y para su autorización tecnológica, el problema es que vimos con los CDs, la reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para ciegos o personas con discapacidades perceptivas. Y ahí volvemos al Tratado de Marrakech. Así que bueno, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Les quiero decir muchas gracias y que por favor nos vamos con estas dos afirmaciones de Lucía Pelaya y que es necesario resignificar la esencia de la legislación de la propiedad intelectual para dar acceso. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.